presentamos una fórmula en cuanto a cómo la naturaleza pecaminosa, cómo la mayoría de los cristianos tratan con la naturaleza pecaminosa. En primer lugar, pónganlo en pantalla, por favor, por ignorancia. Simplemente no saben nada al respecto. Hemos tratado con esto desde ayer, me parece. Pero no entienden la naturaleza pecaminosa, jamás han escuchado de ella. Y mencioné el día de ayer, me parece, que en todos mis años de ministerio, jamás había escuchado de la naturaleza pecaminosa hasta que comenzamos a estudiar la cruz. Jamás. No sabía de lo que se estaba hablando, naturaleza pecaminosa. Y yo ya había leído cientos de libros, y no estoy exagerando, cientos de libros, no sobre ese tema, sino sobre el tema del Evangelio. Y si yo leía las palabras naturaleza pecaminosa, ni siquiera se leía la palabra, el término, ni tampoco la explicación. En lo absoluto lo recuerdo. Tal vez leí la expresión, pero no significó nada para mí, así que lo vi de una manera superficial. Pero la mayoría de los cristianos el día de hoy no saben lo que es la naturaleza pecaminosa, no saben de lo que se está hablando. Y la tragedia es que son gobernados por esa naturaleza pecaminosa. Cristianos, salvos, llenos del Espíritu, sin embargo, gobernados, dirigidos por la naturaleza pecaminosa. Quiero que lo piensen bien porque es una declaración muy importante. Ustedes como creyentes, salvos por la sangre del Cordero, bautizados en el Espíritu Santo, no quieren ser gobernados Amén. por la naturaleza pecaminosa. Dios no lo quiera jamás, no. Sin embargo, y no creo que estoy exagerando, el 99% y probablemente más de eso, de los cristianos son gobernados por la naturaleza pecaminosa, queriendo decir que el pecado los domina de alguna manera. Y el pecado ya no debe dominarnos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y, y es una existencia miserable. Y no creo estar exagerando cuando utilizo la palabra miserable. Es una existencia miserable. Un cristiano no debe sufrir esto. No es para que el cristiano lo sufra. Pero el problema es la ignorancia. Pónganlo en pantalla otra vez, por favor. El problema es la ignorancia, damas y caballeros. Y no se predica detrás del púlpito y no se enseña. Y yo creo que algunas porciones sí, la gente de la King James tal vez no la tradujo bien como debió haberlo hecho y por lo tanto la gente lee el 6º capítulo de Romanos y no entienden que están hablando de la naturaleza pecaminosa. Cualquier persona tiene algo más. Hermano Swagger, si puedo hacer una pregunta, y he estado pensando de esto desde la discusión de ayer. Cuando miramos el Antiguo Testamento, la ley, la pregunta surgió en mi mente, nunca lo pensé de esta manera. La ley en cualquier manera se dirigió a la naturaleza pecaminosa o la ley se enfocó exclusivamente en los actos del pecado, aún los sacrificios, en los tipos, viendo los sacrificios. Creo que actos de pecado y no sé qué es lo que opinan los hermanos. La razón que lo estoy preguntando de esta perspectiva es que hasta que tenemos la revelación de la cruz, y tiene que ser una revelación, lo escuchamos, lo recibimos, leemos la palabra de Dios, pero como hemos discutido en esta semana, el Espíritu Santo tiene que revelar cosas a nuestro corazón. Pero hasta que llegue ese momento, el hombre cristiano, religioso, no importa qué denominación, no importa, podemos nosotros evaluar el pecado en otra manera de cómo la ley lo se enfocara, enfocándose a los actos de la ley, porque no se dirige a la ley del pecado. Yo no lo creo personalmente. Quiero la palabra de los hermanos aquí. No lo creo personalmente que la naturaleza pecaminosa pueda ser o que hubiera sido tratada en el Antiguo Testamento. Ni siquiera Ese es creo el que punto que... ellos sabían lo que era, porque la sangre de toros y machos cabríos no podían quitar pecados. Así que Correcto. creo que lucharon con este problema desde el principio. Bien fácil podemos identificar la ley y fácilmente podemos juzgar por eso, pero para mí parece que bastantes cristianos están dirigiendo este tema desde el mismo lente que la ley presenta, porque es lo único que el hombre puede entender. Y no estoy hablando de la ley mosaica, pero cualquier ley, rituales que nosotros mismos creamos, siempre es una ley. Todo lo que la ley tenía antes de que la ley fuera era no Correcto. lo hagan, pero no Exactamente. tenía el poder. Tenemos un mejor pacto basado en mejores Sí, promesas.
Y Correcto. también tiene que recordarse, Josh, que la ley, el propósito de la ley fue de activar la naturaleza pecaminosa. Encontramos eso en Así Romanos es. 5, Lo en hizo Romanos bien. 7. La fuerza del pecado es la ley. ¿Y por qué fue eso? Porque la ley, mientras le dio la revelación de Dios de sí mismo, su carácter, su código moral, por decirlo así, también fue entregado para mostrar la incapacidad del hombre de vivir su potencial. Y la ley, nuevamente, de acuerdo al apóstol Pablo, en Romanos 5:20, Romanos 7, activó sí, podemos decir activó la naturaleza pecaminosa, es la mejor manera de decirlo. Yo creo que es una actitud de rebelión contra las cosas de Dios en el corazón que nunca nació de nuevo. Acordémonos que la gente del antiguo pacto, y esta es mi opinión, yo no creo que hubo una regeneración del antiguo pacto. No creo como lo que tenemos ahora. El Espíritu Santo no fue involucrado en la santificación en el Antiguo Testamento. Toda declaración fue hecha por la santificación, santificados, Así es. Y era algo ceremonial. primordial, sí. Pero aún había una llamada de ser santo porque yo soy santo, está en la Escritura. Entonces había un sentido, supongo, una dependencia del Espíritu Santo para guiarnos, pero porque la cruz no había sido establecido como un hecho, el Espíritu Santo era bien limitado en sus interacciones con los humanos. Y cuando miramos la ley, por lo menos en mi mente, la única fuente de poder que usted ha tenido fue la voluntad propia. El estándar de Dios desde su perspectiva, como mencionó, creo que Romanos 5:20 es la clave. Sí, Más después entró la ley para que la ofensa era óptima en el griego. Creo que esta transgresión pueda abundar, incrementar. Y la idea de que abunde la ofensa puede interpretarse de dos maneras. Primeramente, para que los hombres puedan continuar pecando, pero hay preguntas acerca de si Dios estaba tratando de causar que la ley entrara para que el hombre pudiera pecar más. La idea probablemente, y creo que para que el hombre se pudiera ver correcto. como pecador cruzando las fronteras más y más. Así que la realidad es que la ley, de hecho, para responder a su pregunta, sí, aunque se menciona en la ley, tal vez sí hay un punto, no lo veo, pero la ley, desde la perspectiva de Dios, es exactamente porque Él dio la ley para que el hombre pudiera verse a sí mismo como un pecador, y en cierto sentido creo que la ley preparó al hombre para la gracia. Correcto. Pero ahora por causa de la gracia, por causa de que los creyentes nacen de nuevo y el Espíritu Santo vive dentro de cada creyente, no hay excusa para que permitamos a la naturaleza pecaminosa Correcto. controlarnos. Pero si no sabe lo Si que uno no la sabe, fuente del tenemos pecado problemas. es y no sabe lo que Cristo ha hecho para ayudarnos con eso, usted no pone la fe que el programa Dios ha proveído. Usted tiene que entender la Sí, cruz. lo que usted describió está en el mismo lugar que en el Antiguo Testamento que está dirigiéndolo del Correcto, exterior así al es. interior. Muy bien dicho. Ahora, bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo entra al corazón, a la fuente, a la raíz, que es el corazón podrido nuestro, y esa es La la iglesia. diferencia. La iglesia trata con los síntomas, Correcto, el Espíritu Santo trata con el no corazón. trata con la causa. Así es. Y la causa es la naturaleza pecaminosa, pero jamás tratan la iglesia con ello porque la mayoría de la iglesia ignora, tal vez escuchan acerca de la naturaleza pecaminosa y es todo. ¿Cuántos sermones han escuchado ustedes sobre la naturaleza pecaminosa? Gracias a Dios que muchos, porque Bueno, sí, pero primordialmente digo, escucho este fuera de aquí. ministerio. Fuera de aquí, mi experiencia, hermano Swagen, yo he reconocido dos cosas, o nunca se dirige o se trata, o siempre se regresa a acciones de pecado. Dave, ¿qué tal usted? No muchos, pero déjeme hacer una pregunta. Entonces, ¿no había diferencia entre solo hacer los actos de la ley mezclándolo con fe? Me perdió, ¿cómo dijo? Había una diferencia, me parece, de personas que estaban pasando las emociones, por decirlo Viviendo una así, rutina, y sí. aquellos que realmente creyeron y por último creyeron en la cruz.
los que estaban involucrados en los sacrificios, las fiestas. Acordémonos, estoy perdido aquí, pero a ver si entiendo bien. Acordémonos que la relación verdadera con Dios siempre ha establecido por fe. La ley fue añadida como medios de una guía para el pueblo de Dios, nunca para producir un pueblo de Dios. Entonces usted, bajo la ley, usted entra en relación con Dios por fe, pero después la ley lo guió en esa relación, le dio un entendimiento de Dios. Tenemos que estar claros en eso. Justificación siempre ha sido por fe y tiene que ser justificado antes de poder entrar a la ley. Entonces la fe en la mente de Dios es un requisito, aunque la nación de judía no entendía eso después de que fue entregado. También hay otra cosa que creo que no estaban entendiendo, si me permite. Vemos en el Sermón del Monte que Jesús estaba haciendo una distinción entre algo que Josh mencionó apenas hace unos momentos, la carta de la ley, la letra de la ley y el espíritu de la ley. Los líderes religiosos de Israel en ese entonces se habían hecho muy buenos en interpretar la letra de la ley de una manera que les permitía a ellos violar el espíritu. Cuando Jesús vino, y esto entra a la ley exponiendo lo interior, lo que sucede dentro de la naturaleza pecaminosa. Usted habéis oído que se ha dicho, pero yo os digo a vosotros, el punto entero de la ley no era solo mantener los ojos dirigidos en otra dirección cuando pase la mujer bonita en la calle, sino lo que sucede en el corazón. Y eso exponía el problema de pecado, exponía el hecho de que estaban violando la justicia de Dios, no por causa de la letra o por alguna tecnicidad o algún acto de pecado, sino por causa de algo dentro de ellos que estaba en contra de ellos. Yo no creo que los santos del Antiguo Testamento sabían algo de la naturaleza pecaminosa. Honestamente, el nivel de espiritualidad en ese punto no lo demandaba. No hacía nada. Nuevamente, la ley tenía muchos propósitos. La ley estaba en su mente, no la naturaleza pecaminosa. La ley siempre era santo, justo y bueno. Se fue entregado para declarar el carácter moral de Dios en una manera más clara. La conciencia del hombre lo entendió, pero eso fue uno de los propósitos. Pero como dijimos también, Pablo en su teología, mientras desarrolla su teología, señala la ley nunca como mal, sino que como uno de los propósitos, como se ha dicho en Romanos 5:20 y Romanos 7, en la teología de Pablo, él señala que la ley de hecho agravó el pecado en los humanos. Ahora, en los estudios tal vez no usan la naturaleza pecaminosa, tal vez lo señalan como el pecado que mora por dentro. Entonces el cristiano tiene que ver ese término también porque está tratando con el hecho, pues el resultado de la caída. Usted ya lo ha dicho, la naturaleza pecaminosa vive adentro de la gente, pero la ley tiene muchos propósitos, no se le puede darle uno. Entonces, todo eso fuera parte de eso, pero no había ayuda. Creo que si piensa en un momento, si fuéramos transportados a la ley, a los tiempos de la ley, ahora pensamos en nuestra mente, yo hubiera podido conquistado. Ese es y lo que nadie pensamos. jamás lo hizo excepto Cristo. Acordémonos que Dios no le dio al pueblo la opción. La opción era, esta es la ley y usted la guarda. No era una opción. No puede serlo. No puede ser porque Dios está comprobando su santidad y mostrándole al hombre su falta de santidad. Él no puede hacer excusas por el pecado. Nunca, sí. Nuevamente, la capacidad, y hemos dicho esto, lo que deberían de decir, lo que hubieran dicho cuando recibieron los 10 mandamientos es no lo podemos guardar. No había otra opción más que decir sí. Si Dios está en el monte Sanaí y el monte está quemándose y Moisés desciende con 10 mandamientos y va a verlo y dice, no creo, no hay opción. Va a decir, sí, voy a guardarla. Pero ese es el descubrimiento que todo creyente tiene que hacerse en sí mismo. Miren, Jesús hizo que todo eso cayera cuando él dijo, si ustedes ven a una mujer y la desean, ya cometieron pecado. Correcto. En su corazón. Eso dejó en pedazos su hipótesis. Acordémonos nuevamente que Cristo está entre
introduciendo la ley de Cristo, como yo me refiero en Mateo capítulo 5, Él no solamente nos está entregando el entendimiento de la ley, Él literalmente está levantando el nivel de lo que dice la ley. Nuevamente, hay 6 pasajes específicos de Mateo 5 donde Él dice, ha escuchado que ha sido dicho, pero yo os digo, varias veces Él levanta el nivel como la situación de la lujuria, pero en 3 literalmente cambia la ley, la cambia, por ejemplo, de venganza a misericordia. Es un cambio, esa es la autoridad de Dios, ese es otro tema. Pudiéramos decir que el estándar justo de Dios nunca cambia, que una revelación de tiempo, a lo largo del tiempo, que el Espíritu y la ley se debía estar ahí, pero fue revelado por Cristo. ¿Sería justo decirlo así? No pienso que Dios le pide cuenta al hombre aparte de la letra de la ley, pero Cristo introdució, de esto estamos hablando, una salvación que incluía el Espíritu Santo, que significa que el nivel de la santidad, la capacidad, el potencial subió bastante. Entonces, mientras levanta el nivel de lo que el carácter de Dios debería ser en su pueblo, Él también está preparado a ir a la cruz, enviar de regreso el Espíritu Santo y dar el equipo para aquellos que creen para vivir a esa expectación. Y ese cambio parece estar, y corríjame si estoy equivocado o si usted ve algo más, pero mucho de ese cambio parece ser de lo externo a lo interno. Absolutamente. Y en la teología de Pablo, en la teología de Marcos. La ley estaba estableciendo lo externo, que es importante, Sí. pero Jesús vino y estableció la plenitud del hombre, no solo la acción, cuando usted se puede esconderse del motivo de su corazón, pero ahora, mientras Él levanta el nivel de santidad, nuevamente, este es la ley de Cristo, Gálatas 6:2, 1 Corintios 9. Es la ley de Cristo, levanta el nivel, pero Él nos va a dar el medio por la cruz para hacer que bajo el antiguo pacto no lo podía hacer. En caso de que, cuando dijo que Cristo vino y expuso la ley, hay que exponerlo. Cuando Cristo vino, por causa de la cruz, había un nuevo pacto, ese Brit Hadashah, que fue presentado, como usted ya dijo, ya muchas veces con respecto al antiguo pacto, y ese ya no es mi pacto, es un nuevo pacto, un mejor pacto, y ahora está en los corazones de la gente, no solamente en la mente o en las acciones externas, sino es un pacto nuevo. Sí, no están escritas en un papel solamente. Sí, pero, voy a llevarnos en unas áreas nuevas que tenemos que pensar. Todo mandato de Cristo en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, no es una opción. Lo que Él dijo que tenemos que vivir y parecernos, eso no es una opción. Y cuando Él levanta el nivel, cuando Él se acerca a nosotros y leemos el sermón en el monte, es unas personas miran eso y dicen, oh, eso solo pueden suceder en la edad eterna. No. Eso Amén. Intentó Cristo para nosotros ahora y tomó el carácter de Dios, llevó el carácter de Dios más alto. Entonces, si se quiere dar cuenta cuáles son sus acciones tratando con el Espíritu Santo, lee las enseñanzas de Cristo. Entonces ya no vemos la ley, sino vemos a Cristo. Bueno, Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, que en el pasado ha hablado por la ley y los profetas, en estos últimos días ha hablado a nosotros por su Hijo. La autoridad de Cristo necesita ser entendido como un creyente del nuevo pacto, y cuando Él comienza a hablar, Él está hablando la responsabilidad directa de acción y actitud y aún fe al nuevo creyente, al creyente del nuevo pacto. Él es el nuevo pacto. Él es el nuevo pacto, pero nuevamente nosotros tenemos la ley escrita en el corazón, por decirlo así, pero mi amigo, usted tiene un Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Necesitamos abrirlo y entenderlo y leerlo. Y si Cristo dijo, estas son las acciones que Dios está buscando en su pueblo, ¿sabes qué? Ahora tengo que entender cómo
depender en el Espíritu Santo a través de fe en la cruz. Y esa acción debería ser algo que nuevamente, yo sé que no soy perfecto, pero estoy moviéndome hacia eso, Sí. algo más grande que de la base de la ley que muestra las acciones y realmente muestra la motivación de mi corazón. Pero no solamente eso, voy a añadir esto, la ley de Cristo también fue establecido por sus apóstoles. Efesios 2 dice que Cristo fue el ángulo, la piedra, el fundamento, pero también fue edificado sobre los apóstoles que hablaron la palabra de Dios. Entonces, cuando lea la declaración de Pablo, que el pecado no se enseñará de vosotros, esa es la ley de Cristo, es una palabra hablada que debería ser aplicado en cada corazón, en cada creyente. Pablo dijo, no permite que reine la naturaleza pecaminosa. Pero si no entienden la cruz, la naturaleza pecaminosa reinará en esa vida. Hermanos Swagger, la ley de Cristo es imposible seguir y aún cumplir sin el conocimiento de la cruz. Es imposible, no tal vez, es imposible porque es un nivel más alto de moralidad que el mundo ha visto. Esa es la razón por qué la iglesia moderna está en la condición en la que está el día Así de hoy. es. No se ha levantado al nivel de la ley de Cristo, sino que sigue bajándola. Y la dirección de la gracia, si nosotros nos Así es. fijamos en la perspectiva, de acuerdo como usted lo está presentando, la gracia a menudo es tratada o usada para poder hacer que ese nivel decaiga. No tengo que cumplir con el estándar por la gracia. Esa es la actitud. En vez de yo tengo un nivel más alto que cumplir y la única manera de hacerlo es por medio de la gracia para que Dios me dé la Nuevo gracia. Sí. pacto. Ahora está hablando del nuevo pacto. Es interesante que hablen de eso porque en cuanto a lo que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, yo realmente no sé lo que los lectores, la audiencia de Pablo estaba pensando cuando leían el texto original y él decía, no pequéis, no permitan que el pecado domine o se enseñoree. Pero sí sé que es muy claro que estaban ellos malinterpretando la gracia. Malinterpretaban la gracia y aún el problema entonces es el mismo problema hoy. Es una licencia El para pecar. problema permanece el día de hoy y yo creo que es el problema sublime, el problema más grande de la iglesia. ¿O no sabéis? ¿Y qué es eso? ¿Sois ignorantes de lo que la cruz ha hecho? ¿Ignoran el hecho de lo que la Muy bien. cruz... No se trata de malinterpretar la ley, sino realmente el problema es malinterpretar la gracia el día de hoy, que es el problema mayor, queriendo decir de que hay demasiados creyentes allá afuera que quedan sin saber qué es lo que la cruz les ha ofrecido. Correcto. Y ya sea que interpreten la naturaleza pecaminosa como nosotros o no, lo que permanece siendo un hecho es que hay millones de cristianos que no entienden la gracia de Dios. Y es la única respuesta de Pablo para el poder del pecado, porque como hemos dicho, el poder más grande en la tierra es la gracia de Dios, es mayor a la ley del pecado y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No se trata tanto de nuestra mala interpretación de la ley, sino realmente de nuestra mala interpretación de la Correcto. gracia, que cuelga como el problema más grande de la iglesia el día de hoy, y por ignorancia, realmente Sí. es por ignorancia. Si se equivoca con gracia en la fe y la cruz, la moralidad más alta de introducirlo por Cristo es una imposibilidad, totalmente. No hay medios o manera para los hombres vivir correcto. Tiene que entender fe y gracia, tiene que entender los medios de la cruz, tiene que entender la obra del Espíritu Santo, porque usted está dependiendo en estas cosas que Cristo proveyó por un nuevo pacto para nosotros. Y después, una vez que establecemos esto, nosotros miramos el nivel más alto de la moralidad que presenta Cristo y decimos, ayuda. Y entramos con una relación con Dios por eso. Pero si usted no entiende la cruz, y si no entiende dónde tiene que poner su fe, y no entiende cómo obra el Espíritu Santo, entonces lo que vamos a ver es la moralidad, una baja de moralidad y el cuerpo moral, y es lo que estamos viendo. Y es evidente en nosotros que las doctrinas que enseñó Pablo y las doctrinas que todos los apóstoles del Nuevo Testamento enseñaron, mientras están siendo enseñados no se entiende, mientras el corazón del creyente quiere moverse para allá sin el conocimiento de la cruz, no lo van a lograr. El día de hoy creo que no es malinterpretado, sino que han abandonado la idea por completo. Hermano Swagger, estoy de acuerdo con usted al ver la iglesia, pero estoy en desacuerdo con usted con esto.
todo creyente nacido de nuevo quiere esta santidad que estamos hablando. Es la mente de Dios, es la semilla de Dios plantada en el hombre. Y como hemos dicho en este programa, mueve el deseo, porque le estamos diciendo que hay una manera de vivir santo, hay una manera correcta, no el medio de ayunar y oración y hacer todas estas cosas. Es Se trata de la un fe. medio de confianza en Él. Se trata Y de la fe. Y cuando usted dice eso, y lo miramos en los ojos cuando viajamos por todo el mundo, cuando usted dice eso, es esperanza eterna, se levanta, el Espíritu Santo da testimonio a eso, y hay una esperanza que se levanta. Tendría que ser, si la persona realmente ha nacido de Ese es nuevo, mi tendría punto, que ser ese ese es el mi caso. punto. ¿Me permite añadir tal vez la perspectiva histórica sobre eso? Yo, mire, honestamente no diría que los no salvos tienen deseos de Dios o divinos, pero desde un punto de vista histórico. Solo al leer la historia de grandes filósofos, sí había había un reconocimiento de que había una moralidad natural alta, una moralidad universal, una manera para que la gente se pudiera comportar y tratarse entre sí mutuamente, un reconocimiento de esto en Egipto, un reconocimiento de todo esto también en Sócrates lo diferentes... dijo. Correcto, así es. Ahora los griegos llaman eso, el logos, le llamaban ellos esa razón universal, ese principio de gobierno universal de alta moralidad, y ellos estaban de acuerdo a que era más alto del comportamiento humano. Y después comenzaron a especular de cómo poder hacer que la gente pudiera actuar de esa manera. ¿Cómo podemos hacer que la gente cumpla con ese estándar de moralidad? Los egipcios decían, ¿cómo podemos hacerlo? Buena ¿Cómo pregunta. hacemos justicia? Los griegos decían, ¿cómo podemos cumplir con el logos? El día de hoy, con el movimiento de la justicia social, ¿cómo podemos cumplir con la justicia social? ¿Cómo tratamos el amor? ¿Cómo nos tratamos mutuamente con amor? La cruz es lo único que está... Que resalta como la única respuesta Así que es. pueda presentarse. Todas las especulaciones, cómo hacer que la gente sea moral, cuando la cruz se convirtió en un hecho, como usted lo ha dicho, cuando se consumó, cuando se terminó pavimentando esa carretera para que el Espíritu Santo pudiera ocupar el corazón de la gente, escribiendo el amor y la ley de Dios en esas tablas carnales de nuestro corazón, transformándonos a la imagen de Cristo. Ahora podemos vernos a nosotros mismos como debemos. Ahora podemos cumplir con ese nivel alto ético de Cristo, a través de Cristo, fe en Cristo y el crucificado. El mundo está buscando ese estándar. Quieren poder comportarse de acuerdo a lo que ellos ven como esa moralidad, pero la cruz es esa senda que resalta y está aparte de todos los demás. Quieren hacerlo, pero no pueden. Correcto, sí. No es posible, fuera de Cristo no pueden. Lo que el corazón del hombre no salvo está buscando, está ese vacío, no importa la cantidad de dinero. He hablado con gente, papá, y usted también tiene más dinero que pueden gastar en toda su vida, pero ese dinero no satisface ese vacío. Lo que el hombre está deseando y buscando es estar en una buena relación con Dios, que el pecado, esa carga del pecado sea dirigido, el que su vida es miserable, tienen dificultades, luchas por todos lados, pero al final el corazón del hombre desea estar con paz, en paz con Dios y tener la paz de Dios. El hombre trata de dirigirse a la carga del pecado de distintas maneras. Pero él pero lo tenemos quiere sin religión. Cristo. Esa es la cosa. El hombre está tratando de darse cuenta de lo que está buscando. Entonces busca relaciones, dinero, éxito, fama. Pero quiere quedarse con su pecado. Y esta es la cosa. Muchas personas llegan a un lugar y yo sé que encuentran que nada está funcionando. Nada está cumpliéndose. En ataduras se dan cuenta de eso. Un alcohólico no tiene que decirle que es alcohólico porque saben que es el problema. Y regresamos al testimonio del hermano Lawson. Cuando usted estaba ahí a las 2 de la mañana, usted sabía que usted necesitaba algo, las drogas, el alcohol, el estilo de vida Sí. no lo estaba logrando para usted. Y por último, la persona está buscando esa relación correcta con Dios. Entonces, cuando usted predica el Evangelio del Señor Jesucristo a ellos y a la iglesia también, porque se dirige al mismo problema, ese pecado que divide, ahora está dando la respuesta que el dinero no puede comprar, que no puede tomar o tomarse una pastilla para quitarlo o cumplirlo con una relación. Esa es la gran cosa que podemos presentar, pero el mundo que no es salvo, eso es lo que están buscando.
es de estar bien con Dios. Así es. Eso es lo que llega cuando usted introduce unas leyes que no pueden guardar. Nuevamente tenemos el mundo religioso. Eso es como diciendo, bueno, está fracasando desde el principio, no hace nada. Es por eso que cuando predicamos el mensaje de la cruz y estamos tratando con la palabra, por decirlo así, la comida, la sólida, la simplicidad del evangelio todavía es de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y la iglesia necesita regresar a eso y el mundo necesita escuchar eso porque todos los problemas fueron dirigidos en el Calvario y el problema del pecado, esa es la lucha, el pecado, eso es lo que divide, eso es lo que nos divide y separa de Dios. Pero gracias a Dios en el Calvario fue dirigido no solo los actos, sino la naturaleza. Fue por gracia, pero el hombre tiene que entender, el hombre no salvo, que el pecado es el problema. Correcto. No es la solución, es el problema. Así y es. es difícil que él lo admita y la única solución es Jesucristo y el crucificado. Correcto. Tienen un problema con Jesús. Sí. No quieren admitir que Él nada más es la solución. Quieren pensar, mis buenas obras me van a hacer llegar al cielo. Quieren pensar eso. Tienen un problema con Jesucristo y el crucificado. Hay muchos que no tienen problema con Jesús como una figura o a un icono religioso, pero cuando tenemos a Jesucristo y el crucificado, ahí es el tropezadero y la ofensa a Cristo y su obra consumada y lo une, es el problema. Sí. Y antes de tomar la pausa, no solamente es la ofensa al mundo, es la ofensa a la iglesia. Mientras aceptamos la persona de Cristo, podemos aceptar su obra y meternos a la verdad y aprender el valor de lo que representó la cruz a la humanidad. Ya volvemos. Permítame hacerle una pregunta. ¿Tiene usted los libros de texto que estamos utilizando ahora mismo en esta serie? Grandes Doctrinas de la Biblia y Hermano Swaggart, ¿cómo puedo entender la Biblia? Estos libros incluyen más de 300 páginas y abarcan la mayoría de todas las doctrinas en la palabra de Dios. Nuestro tema de estudio actualmente es la doctrina de la naturaleza pecaminosa. La mayor parte de los cristianos lamentablemente no saben qué es, y es extremadamente importante que lo sepan. Ahora, uno de estos libros solo $15. Hemos reducido el precio a la mitad y aún más y si los ordena ambos. Si ordena los dos, solo $25. Permítame decirle, usted necesita estos libros. Le ayudarán y le bendecirán. Soy Jimmy Swaggart diciendo, estoy esperando su llamada. Para más información visite shopjsm.org. Soy Gabriel Swaggart, presidente del Seminario Bíblico de Jimmy Swaggart. Durante 30 años, el Seminario Bíblico de Jimmy Swaggart ha estado preparando a estudiantes para el ministerio, como pastores o maestros, con la palabra de Dios como la columna de nuestro currículo. Preparamos a los estudiantes para experiencias de toda la vida y puedo prometer a todo prospecto estudiante una educación centrada totalmente en la palabra de Dios, en este campus donde la fe cristiana es practicada y todos son respetados. Como nieto del evangelista Jimmy Swaggart, puedo asegurarle que su tiempo aquí resultará en 3 cosas. Número 1, un entendimiento del mensaje de Jesucristo y este crucificado. Número 2, lo que significa ser totalmente pentecostés. Y número 3, cómo aplicar la palabra de Dios a su vida diaria. El Instituto de Jimmy Swaggart, espiritualmente enfocado y académicamente integrado. Esta es la cadena SBN. Ya estamos de vuelta y creo que quiere decir algo, ¿verdad, Aram? Sí, quería tocar la cosa de la traducción. Como el profesor de griego, yo miro todas las traducciones de un punto a otro.
voy a defender los traductores aquí un poco porque lo que hicieron los griegos, especialmente en el griego del Nuevo Testamento. El griego común. El común, sí. Cuando Alejandro el Magno unió su ejército y conquistó todo el mundo, los dialectos se unieron para mezclar este griego. Pero en ese griego, cuando el artículo definitivo fue usado, voy a decirlo así, cuando un principio se discutía, siempre tenía el artículo definitivo. Siempre que menciona Es vida, la vida. como principio, es la vida. Cuando hablan la muerte, es el pecado, la muerte, entonces todo eso. Esta es una manera importante porque refuerza lo que estamos hablando y el pecado como un principio. El pecado es personificado como Pablo, como un tirano que reina en nuestro corazón. Es un principio, así como muerte y la vida. El pecado es algo que está en nosotros, es un principio que opera en nosotros. ¿Por qué? Por causa de la caída. Entonces no son actos del pecado. Cuando hablamos del pecado ahora se manifiesta en actos de pecado. No puede tener actos de pecado sin el principio del pecado. Pero muerte como principio, muerte es sorbida en la victoria. No está hablando de los actos de la muerte. La muerte no es cuando muere la gente. La muerte es un principio, una realidad en este mundo. El pecado es un principio que existe en nosotros y se gobierna sobre nosotros, y la cruz es la solución que cancela eso. Entonces, nuevamente, el artículo definitivo, yo creo que si entendemos cómo el griego maneja principios abstractos, poniendo un artículo definitivo en eso, estamos viendo que el pecado está siendo discutido como principio. Así es, y si esa palabra amartí es un sustantivo, aún sin Así el es. artículo definido, aún estamos hablando de contexto, es muy Correcto. importante. Aún estamos hablando del pecado como un sustantivo, un principal, persona, lugar o cosa. Y sucede 2 veces en Romanos 6, sin artículo definido, pero es obvio en el texto. Pero ¿no crees que es algo más difícil entender cuando el artículo definido no está en su posición? Diría que sí. Tal vez hay varias razones que no se menciona en el artículo definitivo, pero en el contexto, si estaba mostrando un acto específico del pecado y el artículo definitivo está faltando, entonces puede ser el pecado está tratando lejos del principio y está hablando del concreto, pero si no está eso, entonces todavía es un principio abstracto. Sí, entonces funciona, y la clave más grande, aparte del artículo definido, aunque es una gran ayuda, como Aram lo acaba de describir, si estamos tratando con un sustantivo o un sustantivo singular, estamos tratando con lo abstracto. En la mayoría de los casos, el contexto Correcto. tiene que verse. Si continuamos en el pecado, abundará la gracia. Dios no quiera, como nosotros muertos al pecado. Si el artículo definido estuviera ahí, para mí significa que sería más fácil, pero es algo absurdo. En inglés, si lo hicimos por el pecado, tenemos que hacerlo por todos los principios y se vuelve bien raro. El King James Así es. fue escrito en el inglés común de 1611. Ese era el inglés común y ese inglés no dice, pues la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es bien raro. Sí, a eso quiero decir. Tiene que ser constante en su traducción y tiene que ser en inglés. Correcto. Así que Entonces- sería el Dios, la vida, el Así resto es. de las veces. Sí, pero el idioma griego originalmente lo tenía ahí. Y aún todavía está se ahí. encuentra ahí. El Nuevo Testamento griego es mi traducción preferida. No una traducción, pero es lo que yo estudio y me gusta ver las diferentes traducciones, pero los traductores de la King James no tenían error, no estaban en error, pero así funciona el inglés. No usamos el artículo definitivo también. Y lo que hicieron también los hombres apropiados tenían un artículo definitivo, dice el Jesús, el Dios, el Pedro. Pero queda muy mal Bien la raro en traducción. inglés, entonces constante por todos lados. Si es un principio abstracto, un sustantivo apropiado, no se usa eso. Pero si aprenden la cruz, se encargará de todo ese asunto. Así es, sí. La naturaleza pecaminosa se explica por el apóstol Pablo para ayudarnos a determinar cuál debería ser el objeto de nuestra fe.
No tenemos que caminar hablando, estamos discutiendo la naturaleza pecaminosa y cómo la iglesia lo entiende. Pero la respuesta no es la naturaleza pecaminosa, sino que cómo derrotarlo. Cuando Pablo nos describe cuál es la fuente del pecado en la humanidad y cómo Dios trató con él a través de Cristo en el Calvario en Romanos 6, lo hace no para que nosotros podamos hablar bastante de la naturaleza pecaminosa, sino que sepamos dónde poner nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Nuestra unión con Él nos ha causado ser crucificado con Él, sepultado con Él, levantado con Él, para vivir de un poder nuevo de recurso. Romanos 6, 3 al 4. Entonces esa nueva fuente es el Espíritu Santo. La persona pone su fe en Cristo y Él ya no permiten que la naturaleza pecaminosa se enseñoree de ellos. ¿Por qué no ponen el diagrama una vez más en la pantalla, por favor? Queremos ver la próxima manera en cómo la naturaleza pecaminosa es tratada por las cuantas personas que tienen un poco de entendimiento de esto. A esto se le llama negación, queriendo decir de que es algo que niegan. Dice la gente, la persona, tal vez teníamos naturaleza pecaminosa antes de llegar a Cristo. Por ejemplo, algunas personas dicen, bueno, nunca hemos tenido eso. Algunas personas yo sé que deben reconocerlo, pero bueno. Yo estoy excluyendo a todos estos aquí. Pero por favor, el diagrama una vez más. Y dicen, tal vez teníamos naturaleza pecaminosa antes de venir a Cristo, pero ya que llegamos a Cristo, no hay más naturaleza pecaminosa. Usted y yo conocemos a un buen hermano, un buen amigo. Sí. Y él dice que es un monstruo de muchas cabezas, ¿verdad? Sí, dicen, no somos un monstruo con dos cabezas, no tenemos dos personalidades, etcétera, etcétera. Primordialmente, aunque es mostrado en muchas iglesias, la doctrina de la palabra de fe totalmente niega que el creyente tiene una naturaleza pecaminosa. Atacan ese pensamiento. Iba a hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que ellos creen? Ellos creen que, nuevamente, como lo enseñan, es que el alma es el problema y el espíritu del hombre nacido de nuevo es perfecto. Entonces el espíritu del hombre le enseña al alma. Totalmente ignoran la idea de la naturaleza pecaminosa. Nosotros enseñamos que si la persona es salva, su alma, cuerpo y espíritu son salvos. Si cometen pecado en cuerpo, alma y espíritu. No existe tal cosa como que el alma peca y el espíritu no es culpable de ese pecado. Correcto. Y viceversa. Correcto. En 1 Corintios 7:1, la Biblia dice que habiendo recibido estas promesas, amados, limpiémonos de toda inmundicia de carne y espíritu. Así Entonces, la totalidad de la humanidad es impactado por el pecado. La naturaleza pecaminosa es una entidad que influencia, que impacta, y podemos vivir libre de su dominio. Y eso es lo que promesa en la cruz, no libertad de su presencia en su totalidad. No va a suceder hasta que la corrupción, y también somos llamados corrupción por la presencia de la naturaleza pecaminosa en nosotros. La corrupción se viste de incorrupción. Tenemos un ejemplo muy claro de Pedro caminando en error, caminando en la carne, de acuerdo a cómo se presenta por Pablo, y tratando a los judíos, actuando diferentemente frente a los judíos y a los gentiles. Y Pablo estaba diciendo esto muy claro, han hecho algo muy malo. Ahora Pedro se regresó. En el Pentecostés estaba hablando en lenguas, dio el sermón inaugural de la iglesia, salvo bajo los términos del nuevo pacto, después del Pentecostés, y aún así, él camina de acuerdo a la carne durante un tiempo y Pablo tiene que corregirlo. Después la gente que dice que el pecado es eliminado después de nuestra conversión, que ya no existe ningún tipo de principio de pecado en nosotros, eso nos lleva a violar el estándar justo de Dios, o lo ignoramos por completo. Pero yo creo que algo que se tiene que decir es que, hermano Swagger, usted lo dijo antes, me gusta y yo sé que hay cosas extrañas de esta doctrina, pero el gran escritor Watchman Nee, él escribió un libro llamado La vida normal cristiana, y el concepto que presentó en ese texto yo creo que muestra que leyó bien a Pablo,
Y lo que yo creo que lo que Pablo está tratando de enseñarnos es que si está experimentando las bajezas de la naturaleza pecaminosa, algo está muy mal. No es una experiencia normal cristiana de que la naturaleza pecaminosa, como hemos sido constituidos en el nuevo pacto y nacido de nuevo, separado, diría Pablo, aún estar muerto a este monstruo antiguo, este principio del pecado, no es que una vida normal cristiana ser dominado por ese principio. De hecho, es normal, por lo menos debería ser dominado por la naturaleza divina. La verdad del nuevo pacto es que en la salvación el poder del pecado fue roto y había un sismo creado entre mí y la naturaleza antigua. Pablo lo describió como una circuncisión, lo que le sucedió a la naturaleza pecaminosa, y habla de una separación. No puede estar hablando en la naturaleza pecaminosa y ser dominada por la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina al mismo tiempo. No es normal. Para mí eso es algo refrescante. Para mí encontrar la verdad de que no tiene el poder sobre mí que algunos le dan. Completamente anormal. Abnormal, sí. Tiene la razón, pero al mismo tiempo, si esa persona no entiende la cruz, que es la clave para la victoria, esa persona, a pesar de la anormalidad, va a ser dominada por la naturaleza pecaminosa. Sí, esto es bien importante, especialmente. Es importante que entendamos que si fracasamos, moral o fallamos, el cristiano, si se nos dice que cuando somos convertidos o pensar de cierta manera, nunca vamos a pecar otra vez o muere el pecado, pero cuando cae es algo bien confuso. Entonces se pregunta, ¿de dónde viene esto? Yo pensaba que era en Cristo, yo no estaba salvo. Es importante que esta persona entienda o se recuerda que la cosa que le dio la victoria inicialmente, entrando en Cristo por fe en la gracia, ese mismo ejemplo de fe, le da en el Nuevo Testamento en el contexto de mantenerse. Si caemos, si nos alejemos, si nos deslizamos, erramos, pero tenemos que quedarnos en ese ejemplo de la fe. Nos quedamos ahí y si nos desviamos, regresamos. Y esa vida no es normal cristiana, nuevamente toma control. No estamos dominados por el pecado. Si caemos otra vez, regresamos a eso otra vez. Sí, este es un proceso de aprendizaje. Lo que Joseph acaba de decir es correcto y completamente bien. Pablo lo diría de esta manera, que estamos muertos a la naturaleza pecaminosa, y no significa que la naturaleza pecaminosa está muerta o que yo ya no existo, sino que la relación entre los dos, entre la naturaleza pecaminosa y el individuo, ha sido eliminada por el evento del Calvario. Todos comenzamos este caminar con Cristo libres del dominio de la naturaleza pecaminosa. Ahora, la tarea es pelear la buena batalla de fe y aprender y crecer en la gracia, aprender en el conocimiento de lo que tenemos. Y si no sabemos qué es lo que tenemos, entonces no podremos tener éxito en la experiencia cristiana. Loren, usted puede hacer todas las apelaciones que usted quiera en su corazón. Demanda sobre usted mismo. Pero el creyente debe llegar al lugar en el que por lo menos tengan un poco de entendimiento con respecto a la cruz. Estoy de acuerdo. Tienen que tener la clave y la victoria. Estoy de acuerdo. Yo sé que Aaron mencionó acerca de regresar a donde comenzamos, es cierto. Pero si la persona no entiende la cruz, van a volver una vez más de rodillas pidiéndole a Dios que los perdone por otro fracaso. Eso es correcto, en un sentido, hermano Swagger. Y tenemos que tener cuidado porque nuevamente el dominio del pecado y acciones pecaminosas a veces no son lo mismo. A veces en el creyente todos vamos a... Sí, eso es cierto, muy cierto. Pero todos los problemas que tenemos con el pecado, sea el dominio o una respuesta mala a una situación que es carnal, nosotros tenemos que comprender fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros para vivir libre del dominio y el impacto del pecado. Es la cruz. De vivir
libre del impacto y el dominio de la carne, de vivir libre del impacto y el dominio y de la influencia del mundo. Entonces el creyente comienza por fe en Cristo y así como ha recibido a Cristo Jesús, así anda en Él. Pablo dijo, Cristo no me envió a bautizar. No se enfoquen en otras cosas que son reales dentro de sí mismas. Bautismo en agua es una realidad y es algo bíblico, pero Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y después nos dice que es el Evangelio. Predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras, de sabiduría de hombre, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Exactamente. Y nuestro problema en la iglesia, y todos lo hemos hecho, no estoy criticando a fulano y perengano y excusándome a mí mismo, yo lo he hecho también. Nuestra fe ha sido puesta en algo aparte de Cristo y la cruz. Y en lo que lo pusimos fue algo bueno, era algo bueno. Pablo dijo que los mandamientos lo mataron. El mandamiento era bueno, el mandamiento lo era, pero lo mataron. No quiso decir que él murió físicamente, pero Correcto. falló, no encontró la victoria que él estaba buscando. En muerte. Y los cristianos vienen a la iglesia y si uno pudiera ver su corazón, y ya se nos acabó el tiempo, pero uno pudiera encontrar que su fe estuviera en el objeto de cualquier otra cosa, en vez de donde debe estar. Y ese es el problema. Se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Vamos a continuar el próximo programa en la próxima situación. No se lo pierdan. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com. Anh ta cố gắng cho em được mọi thứ, cố gắng ướp ắt những lời nhớ. Em không quên anh thì sao đôi mắt em sầu. Vì giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi. Dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi. Mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương. Em mang cho anh bao nhiêu tiền ở ngân đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em. Nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Đôi gà mà im trong cơn gió hay qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi. Em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể dừng lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trong đời mình, em chẳng còn giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, giờ em đi theo ai cũng bằng bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, dấu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm một số nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô. Mưa rơi xuống làm
feel raindrops on my hand. I feel calm when I stand there. Wanna be like all these people, but my mind's gone